Robert Cuesta, nuevo entrenador del juvenil. Para el público en general que no conozca a Robert Cuesta, sabemos que vienes del Hospitalet. Defínete un poco, más o menos tu carrera como entrenador. Bueno, pues la carrera de entrenador empezó en el Júpiter hace ya 15 años. Pasé por 8 o 10 años, estuve en Ferran Martorell y con la fusión que hubo, pues estuve un par de años en Sant Andreu, en Hospitalet y en 2 ocasiones y bueno, un año en Pubillas Casas en el primer equipo. Llegas aquí a Badalona, aquí por ejemplo estuvo tu hermano, nos consta que tienes una buena relación con Manolo González. ¿Qué te han explicado del Badalona? Bueno, pues me explican maravillas, es un club pues, referencia tanto a nivel del fútbol catalán como en el específico de fútbol base, pues han estado encantados de haber estado aquí, me han hablado maravillas y bueno, yo por lo poco que llevo en el club, pues no han dicho ninguna mentira. Después del largo ciclo de Manolo de 7 años, ¿cómo lo afrontas? ¿Es un ciclo nuevo, un cambio en el club, también con la nueva junta directiva? ¿Cómo lo afrontas? Bueno, suplir a Manolo es muy complicado, ha hecho historia, ha estado aquí 7 años, ha hecho auténticos campañones y es complicado, compararse con Manolo va a ser complicado. Yo empiezo con mucha ilusión, una plantilla muy renovada, empieza otro ciclo, ¿no? Por así decirlo, y con mucha ilusión. De entrada, ¿el objetivo tiene que ser la permanencia? Sí, siempre. Un club como nosotros, si no es Barça Español o Mallorca Zaragoza, pues está complicado luchar por otros objetivos. Lógicamente intentaremos conseguirla lo antes posible y estar lo más arriba posible, pero el objetivo principal es la permanencia. Precisamente eso, uno de los handicaps quizás es siempre que el calendario de Liga empieza ya con rivales bastante fuertes, Zaragoza, Español, Cornellá. Sí, la verdad que el calendario a priori en los primeros 5 jornadas no es el más factible para sumar puntos, pero no nos cerramos puertas en ningún partido para conseguir la victoria. Por último, Robert, el primer equipo parece ser que todo hace indicar que la plantilla será escasa. ¿Eso hace quizás que para el juvenil, para los chavales del juvenil, sea un plus de motivación de cara a saber que en caso de que haya cualquier circunstancia con el primer equipo pueden tener su oportunidad? Sí, claro, es un acicate para ellos el poder estar siempre con esa expectativa de poder subir al primer equipo. Para ellos es el principal objetivo, es servir para un futuro el primer equipo y hacerlo bien con el primer equipo, eso es así. Lo que sí que es cierto que tienen que pasar por un buen año en el juvenil o por unos buenos partidos en el juvenil para que tengan esa posibilidad. Bienvenido a Badalona, muchísimas gracias. Gracias.